Fíjese que tenía por ahí un tema. ¿Ya? Bueno, sí, sí. Tenía un tema para la enseñanza del día de hoy, pero déjeme le cuento que yo creo que ya sabe porque le platico a cada rato, ¿verdad? Que me pongo a lavar trastes y el Señor me habla. Entonces estaba lavando platos, un altero de vasos, de tazas. Se los peleo a la pastora, sí, realmente se los peleo. Me dice, déjamelos ahí, nombre, le digo, si esos me pertenecen. O sea, es el momento que me toca a mí. Entonces estaba yo ahí lavando y el Señor me empezó a inquietar que les hablara de algo diferente. Y así va a ser. Entonces el día de hoy no le tengo una enseñanza así tal cual como otros días, sino vamos a hablar de algo diferente. Y déjeme encuentro el pasaje, porque el Señor tiene cuidado de todo que hasta me dijo cuál pasaje. Y es más, fíjese, los miércoles no hemos estado transmitiendo porque como hemos estado dando enseñanzas para la casa y solamente para la casa, no lo hemos querido estar transmitiendo. Hemos estado así como que forzando un poquito la situación para que los hijos que realmente quieran ser hijos vengan a la casa. Porque en esta actualidad se ha vuelto muy cómodo que todo lo queremos ver y hacer por medio de Facebook y por medio del internet, y de pronto pierde sentido el tener que congregarnos y el reunirnos y el hacer cosas juntos. Y no hemos estado transmitiendo los miércoles porque ha sido enseñanza para la casa. Pero el día de hoy, ¿se podría empezar a transmitir? ¿De ya? ¿Usted me hace señas? Usted me dice, mientras les cuento un chiste. No se cree. Ya se lo saben, ya todos los que les he contado ya se lo saben. En una ocasión les hablaba y les platicaba, déjenme mientras se conecta, les hablaba y les platicaba que tuve un enfrentamiento con una cucaracha ninja. Ha de ustedes saber que las cucarachas y yo somos así como que acérrimos rivales. Y en esa ocasión me brincó así, salió una cucaracha y nos volteamos a ver y no sabíamos cuál de los dos correr primero, ¿verdad? Sino que cuando yo intenté empezarla a perseguir para aplastarla, matarla, en lugar de correr la cucaracha, corrió hacia mí. Cosa curiosa, ¿verdad? Porque uno trata de matarlas y salen a esconderse. Y luego intenté otra vez y como que me esquivó y dije, no, ya ahí quedó la cosa. No, me volvió a brincar. No, fue una batalla épica. ¿Ya estamos? Muy bien. No, ya no le voy a contar porque ya estamos transmitiendo. Se lo voy a dejar para el final. Gané yo, pero luego le voy a platicar el desenlace. Sean todos bienvenidos a esta su casa, Pacto Vivo. Nos da un gusto enorme que nos esté acompañando esta tarde. Y mire, vamos a leer un pasaje que está en el libro de Hebreos, o en la carta a los Hebreos. Y vamos a empezar a leer
a partir del versículo 1. Yo se lo voy a leer. Aquí la Biblia que traigo es Nueva Traducción Viviente, así que no se altere si ve que las palabras no son iguales. El sentido debe ser el mismo. Y voy a empezar a leer y dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos. Porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre. Habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo: no quitaste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pudieron quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Y continúa diciendo: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero
y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestros cuerpos ha sido lavado con agua pura. Sigue diciendo, mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos. Vuelvo a repetir, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Vuelvo a repetir, versículo 24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, vuelvo a repetir, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra. Sabemos, Señor, que tú nos vas a dejar hoy una enseñanza, nos vas a dejar algo en qué pensar, en qué meditar, porque así dice también tu escritura, que meditemos en tu palabra, que escudriñemos y meditemos en tu palabra, y permite que la podamos llevar a la práctica en todo momento. Te lo pedimos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y casi le leía todo el capítulo 10 de Hebreos, ¿verdad? Pero ¿por qué quise leerlo? ¿Qué me decía el Señor ahí mientras estaba yo haciendo algunas labores del hogar? El Señor me mostraba, y no solamente en esta ocasión, no solamente hoy, durante este día, durante esta tarde, sino es algo que el Señor me ha estado mostrando y ha traído a nosotros, y lo digo como familia, como casa, como pacto vivo, a algo que hemos estado observando, y es algo que realmente tenemos que estar muy alertas. Y en el pasaje que leímos nos habla de estar firmes, firmes, firmes en nuestra fe, firmes en lo que creemos. Mire, cuando se escribe esta carta a los hebreos, se escribe en una etapa de esta nueva iglesia creciente, de esta nueva iglesia, como muchos le hacen llamar iglesia primitiva, ¿verdad? Los primeros años de esta iglesia. Y se escribe en una etapa donde mucha gente empezó a dudar de todo lo que estaba sucediendo. Mucha gente empezó a dudar del sacrificio de Cristo. Mucha gente empezó a dudar si era real. Mucha gente empezó a dudar si realmente estaba llevándose a cabo ese nuevo pacto del cual predicaba Pablo y predicaban los demás discípulos, apóstoles. Había una situación en la que mucha gente que ya había recibido a Cristo estaba dando un paso hacia atrás, o inclusive un paso de costado, porque no querían que lo relacionaran con esta nueva iglesia, que en aquel entonces decir cristiano era algo peyorativo, era como un insulto, como algo de burla, ¿verdad? Eran seguidores de Cristo. Y mucha gente dudaba de esto que estaba sucediendo. Era una época de persecución, era una época donde se dispersó a todo este pueblo de Cristo.
Y la gente dudaba en cuanto a seguir esas enseñanzas. La gente dudaba en cuanto a si estaban haciendo lo correcto. Mismos apóstoles dudaron acerca de esta palabra o dudaban acerca de la palabra. Ciertamente inclusive Pablo tuvo que amonestar a Pedro y lo podemos leer ahí en Gálatas, se los voy a dejar de tarea por ahí que lo lean, investíguelo, ¿verdad? Pero mismo Pablo amonesta a Pedro porque Pedro empezó tomando unas actitudes en las que cuando venía gente judía, él se hacía así como que para el lado de los judíos, y cuando venía gente, seguidores de Cristo, pues se hacía al lado del pueblo del Señor. Digamos que se movía y se hacía para donde calentaban gordas, ¿verdad? Así como dicen en mi rancho. Y mismo Pablo lo amonesta y le dice que tiene que ser firme, y ahí nos enseña que tenemos que ser firmes. Aquí en Hebreos también nos está hablando de firmeza, de que no fluctuemos, de que verdaderamente creamos en esto que el Señor nos ha dado, que es vida eterna por medio de su sangre, que hemos sido rociados y bañados con esa sangre de Cristo, que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Ahí, por eso lo leí todo completo. El autor de Hebreos hace una referencia de cómo antes era por medio de sacrificios y cómo ahora por medio de Cristo, con un solo sacrificio, nosotros ya somos salvos y hemos sido perdonados. El asunto no queda ahí, sino que el problema es que se nos olvida. Se nos olvida porque no nos mantenemos firmes. Se nos olvida porque dejamos fluir demasiadas emociones en nuestro ser, en nuestra vida, y cuando entran las emociones se nos olvida la teología. Y es algo que constantemente hemos estado viendo, es parte de lo que ahorita le decía que hemos estado observando. Gente que inclusive nosotros considerábamos muy maduros en la fe, cuando tienen una situación emocional, se les olvida la teología. ¿Y a qué me refiero con teología? Se nos olvida que tenemos que confiar en el Señor. Se nos olvida que tenemos que mantener nuestra mirada siempre firme en Jesús. Se nos olvida que tenemos que ser comunidad. Se nos olvida que tenemos que dar amor. Se nos olvida que tenemos que perdonar. Y se nos olvida la soberanía de Dios. Se nos olvida que Él puede hacer o no hacer según lo que Él estipule. Se nos olvida. Podemos un domingo estar muy gozosos, levantando manos, adorando, cantando, y el lunes nos amanecemos con el pie izquierdo y ya no queremos saber nada de nadie. ¿Por qué nos pasa eso? Porque no estamos firmes en el Señor. Porque no nos mantenemos firmes con la mirada firme en Cristo Jesús. No es regaño, estoy emocionado. Se nos olvida la teología. Se nos olvida lo que le hemos prometido al Señor. Se nos olvida lo que cantamos inclusive el domingo, ¿verdad? Señor, que se haga tu voluntad. ¿Verdad? Porque digo, hay una alabanza que cantamos, dice, así como es en el cielo, así sea aquí, ¿verdad? Le cantamos y le decimos. Y de pronto estamos enojados porque no hizo lo que yo quería y como yo quería. Y ya no queremos saber nada de la iglesia, no queremos saber nada de Dios. Se nos olvida. Tenemos que ser firmes. Tenemos que
ser más constantes en lo que creemos. Tenemos que realmente afirmarnos en nuestra fe. Mire, usted debe de entender, y ya aquí lo hemos repetido miles de veces, no importa lo que usted sienta, ni cómo usted se sienta para Dios. Dios no va a mover su mano de acuerdo a sus sentimientos suyos, de nosotros. Lo que hace que se mueva la mano de Dios es su fe. Su fe. Verdaderamente creerle al Señor. Verdaderamente tenemos que confiar en Él. Verdaderamente tenemos que entender que tenemos que ser firmes. Ya se me perdió el pasaje. Tenemos que ser firmes en todo a lo que el Señor se refiere. Si un día le entregamos nuestro corazón al Señor y le dijimos: sí, quiero que seas mi Señor y mi Salvador, ¿se nos olvida? Puede pasar una semana, 15 días, un mes o algunos meses, ¿se nos olvida? Fíjese el versículo 24 que se lo repetí varias veces. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros y realizar actos de amor y buenas acciones. Una de las razones por las que es bien importante que nos reunamos, que nos congreguemos, es porque, y tal vez el ejemplo no va a ser el más correcto, pero somos como un club de ayuda, vamos a decirlo así. Somos una iglesia donde todos hemos venido por una necesidad de conocer de Dios, donde yo creo que la mayoría de nosotros llegamos por una necesidad de que el Señor nos ayude, que el Señor nos rescate, que el Señor intervenga en nuestra vida. Por lo tanto, estamos en un periodo de enseñanza, de aprendizaje, que es el equivalente a un periodo de rehabilitación de todo ese pecado que veníamos cargando. Y si no tenemos nuestras reuniones para apoyarnos y decirte: Martín, qué bueno que vienes el miércoles porque vas al cielo. José, qué padre que vienes porque además de los músculos hay que ejercitar el espíritu. Así. Además de irle a la América, hay que irle con todo a Jesús. Vaya, tenemos que apoyarnos. Tenemos que motivarnos. Tenemos que entre todos decir: órale, vamos a ponernos de acuerdo para brindar amor. Vamos a llevar ayuda al hospital. Vamos a hacer burritos. Vamos a evangelizar. Para eso nos congregamos, para eso nos reunimos. Pero si nada más venimos un ratito, un día, y el resto de la semana nos olvidamos, si hay cualquier otra actividad no participamos, preferimos estar viendo el Netflix, o como le diga a usted. No cumplimos con el objetivo, no cumplimos con lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, no lo estamos logrando. No estamos siendo transformados, estamos siendo únicamente aparentes. Que la gente nos vea así, muy santos, muy levantando manos, aleluya. Pero el lunes, martes, miércoles se nos olvida. Lo olvidamos totalmente. Mire, yo leía en alguna ocasión, una persona escribía: sigo algunas páginas, y se lo voy a decir así, sigo algunas páginas y no son cristianas ni de México ni de Latinoamérica. Trato
trato de seguir páginas donde yo me pueda realmente alimentar y crecer. Y no porque yo sea lo mejor, no. Pero algo que nos cambie la manera cotidiana de ver las cosas. Algo más alto. Exacto. Y hay una página por ahí que sigo, luego le platico cuál es, para no hacerlo aquí. Y yo ahí leo varios artículos, porque a mí me gusta esa página porque escriben muchos pastores, escribe mucha gente cristiana, pero lo escribe como con estadísticas, lo escribe con datos, lo escribe de una manera que a mí se me hace muy profesional. Y hablaba de que el pueblo de Cristo no es transformado porque no nos comprometemos verdaderamente. Porque es más la influencia que hemos tenido del mundo que nosotros poder ir e impactar el mundo. Porque estamos dormidos en nuestros laureles y creemos que de lo único que se trata es recibir al Señor y sentarme ahí en la hamaca a esperar que Él me transforme. Señor, transfórmame, aquí voy a estar esperando. Pero no somos capaces de tomar una responsabilidad de decir, Señor, ¿qué necesitas de mí para yo poder ser transformado? ¿Cómo puedo ser yo garantía para tu iglesia? ¿Cómo puedo ser yo una pieza clave para que la iglesia tuya siga creciendo? Para poder seguir impactando el mundo, para poder seguir dando amor. Nos conformamos con eventos que nos llenan únicamente de emoción, pero no estamos verdaderamente comiendo un alimento sano. Y algo de eso escribía yo hoy en la mañana, no sé si ustedes lo leyeron, me hicieron el favor de leerme ahí en el Facebook. Yo les ponía un ejemplo de lo que escribí en la mañana, yo les ponía el ejemplo. Cuando una mamá trae a su bebé, y lo podemos ver en cualquier lugar, y cuando el bebé empieza a ponerse un poquito necio, usted sabe que los bebés normalmente se inquietan. Lo más común de un bebé para que se inquiete son dos cosas: o anda sucio del pañal o tiene hambre. Digo, ya tercer lugar, cuarto, será que cólicos, cualquier otra cosa que usted me pueda decir. Pero lo básico por lo que un bebé se inquieta es: ¿tiene hambre o está sucio del pañal? Tiene sueño, también puede ser, sí. Está incómodo, ¿verdad? Y en muchas ocasiones al bebé lo calman las mamás, le dan un chupete o un chupón. Y el bebé ahí se tranquiliza un ratito. Está ahí dándole al chupón, ¿verdad? Y a veces se quedan dormidos, a veces se les olvida y ya. Pero luego hay bebés que sí verdaderamente tienen hambre y avientan el chupón. Se dan cuenta que lo que están ahí chupeteando no es el biberón, no es a su mamá, no, necesitan comida. Se dan cuenta de eso. Avientan el chupete y empiezan otra vez a llorar, porque verdaderamente necesitan comida. ¿Estamos de acuerdo? En el pueblo del Señor, y disculpe que lo diga de esta manera, hay mucha gente que tiene hambre de más. Hay mucha gente que necesita conocer más, comprometerse más.
Y a veces se conforman nada más con el chupete. Van a un lugar o van a X o Y lugar donde meramente les dan el chupete. Se conforman con una alabanza, lo voy a decir así, con una alabanza chupete, con un o chupón, ¿o no? ¿Cómo le dicen? Con una alabanza chupón, con un sermón chupón, con un servicio chupón, cuando verdaderamente de lo que debe de estar hambriento el pueblo de Dios es de amor, de justicia y de palabra del Señor. Bienaventurado cuando se tiene hambre y sed de justicia. Les puse por ahí la referencia. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Y cuál es la justicia del Señor? Jesucristo. Ahora, ¿por qué me brinqué de ser firmes, de congregarnos a esto que les estoy diciendo? Considero que cuando alguien verdaderamente tiene esa hambre, esa sed de justicia, debe ser gente que no falta a un solo servicio. Debe ser gente que no importa la actividad que haya o sea de la iglesia, está ahí presente. No importa de lo que se trate, pero sabiendo que es del Señor, para el Señor y de su casa, ahí están siempre presentes. Sin importar sus emociones, sin importar sus sentimientos, sin importar lo económico, ahí están. Porque servirle al Señor no es únicamente lo económico. Servirle verdaderamente al Señor es de corazón, es de querer agradarle a Dios, es de querer verdaderamente servirle sin importar cómo me sienta. ¿Y por qué se lo hablo y se lo digo de esta manera? Miren, nosotros antes de emprender obra como pastores, nosotros también fuimos ovejas. Y yo se lo voy a decir, pero usted o algunos de ustedes les ha de haber tocado verlo o saberlo o escucharlo, y si no, pregunte. Pregúntenle a la hermana Meli, ella sí nos conoce desde Nantes, decían en mi rancho, desde Nantes. Nosotros sabemos, de verdad se lo digo, y no se lo digo con presunción, pero sabemos lo que es servir. Sabemos lo que es llegar desde antes que todos y sabemos lo que es irnos después de todos. Sabemos lo que es estar ahí al pendiente de lo que se necesite, servir en cualquier área que usted me diga, porque nosotros cuando éramos ovejas andábamos de metiches en todos lados, porque queríamos aprender y queríamos servirle al Señor de lo que fuera, pero queríamos servirle. Servimos en niños, servimos en células, en matrimonio, en todos lados andábamos. En una de esas iglesias que servimos, llegó un momento en que tenían varios servicios en un día, 3 servicios, y todos en la mañana, empezaban desde las 9 y el último terminaba como a las 3 de la tarde. Porque también le puedo decir que todos los servicios se alargaban, por lo que usted quiera. Nosotros estábamos ahí desde antes del primer servicio y nos íbamos hasta después del último. Y llegábamos a la casa agotados, pero con una sonrisota y bien contentos de haberle servido al Señor. Yo me acuerdo que había gente que se decía servidores, que andaban ahí peleándose, ¿y tú a cuál vas? ¿Y tú a cuál vas? Y a mí me preguntaban, pues ya sabe que yo voy a los 3, a mí ni me pregunte. A mí ni me pregunte. Fueron
casa son muy contadas las ocasiones que no estuvimos en los tres, por alguna u otra situación, pero fueron contaditas y con una mano, ¿eh? O sea, siempre estábamos ahí, éramos parte del inventario, ya casi éramos artículo decorativo, porque de repente estaban tan acostumbrados a vernos que a veces ni nos saludaban, porque sabían que ahí estábamos, que si no nos saludaban no nos importaba, que si nos hacían mala cara tampoco, que si esto tampoco, porque sabíamos que todo el servicio era para con el Señor. Y le platico esto, vuelvo a decirle, yo sé que el llamado no es el mismo para todos, pero yo siento de mi corazón que lo que le debemos al Señor sí es lo mismo de todos. Todos le debemos lo mismo. Y si usted se desgasta en el mundo, ¿por qué no se va a desgastar para el Señor? Mire, cuando estaba esto del COVID, yo veía que mucha gente empezó a ir, que obviamente pues al súper tenía que ir, ¿verdad? Por víveres. Pues al súper iba. Y luego posteriormente empezaron a ir que a trabajar. Y empezaron a reanudar toda su vida. Y lo último que dejaron fue ir a la iglesia porque está el COVID. Pero andaban en todos lados, ¿eh? Andaban en todos lados. Menos la iglesia porque había COVID. Y yo creo que fue lo primero que nunca debió haber dejado de existir, de reunirse ahí. Le voy a retar con lo siguiente. ¿Qué hubiera hecho usted si le hubiera tocado estar en la puerta de la iglesia tomándole la temperatura a la gente y alguien sale con temperatura alta? ¿Qué hubiera hecho? ¿Lo devuelve a su casa? Mire la hermana, vamos a tener que darle un premio a la hermana Claudia. Exactamente. ¿Qué hubiera, la siguiente pregunta, si hubiera contestado mal, hermana, o cualquier otro, si hubiera contestado mal, le hubiera preguntado qué hubiera hecho Jesús. Hay que orar. Ni modo que esa persona venga con el COVID, traiga temperatura alta y no vayas a su casa, O sea, aquí no lo queremos. No, hay que orar. Hay que orar por sanidad y hay que orar para que se recupere. Sí, los demás hay que cuidarnos, sí estoy de acuerdo, pero hay que orar también por él. Hay que orar por sanidad. La palabra dice: pongan las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ese es otro ejemplo de cómo a veces nuestros sentimientos, nuestro miedo, nuestro lo que usted quiera, se nos olvida la teología, se nos olvida la palabra. Otro ejemplo más. Estamos en una situación difícil y le echamos de todo la culpa a Dios. Y hasta nos enojamos a veces con Él. Por eso le vuelvo a repetir, el Señor no se mueve por sentimientos, sino por nuestra fe. Nuestra fe. ¿Sí? Fíjese, usted sabe que en Hebreos 11, todo Hebreos 11, el autor de Hebreos nos habla de fe. Usted ya se lo conoce, yo creo que ya la mayoría saben muchos de esos versículos, inclusive de memoria. Pero mucho de esto de la fe tiene que ver con el capítulo 10 de Hebreos. Y vuelvo a lo que yo a veces les digo, se nos olvida la letra chiquita. ¿Sí sabe a qué me refiero yo con la letra chiquita?
Es como cuando usted va a comprar un carro o va a hacer una renta de una casa o comprar una casa o qué sé yo, y usted firma un contrato. Usted a veces está tan emocionado, ¿verdad? Por el carro, la casa, lo que esté comprando, que ve el contrato y dice, no, sí, y luego lo ve que tiene 1000 de letritas y ni lo lee. Dice, no, sí, yo confío. Y firma, ¿verdad? Es más, hasta para conectar el servicio del cable lo hacen así con un super contrato que luego cuando quiere cancelar el servicio es imposible, imposible. Porque tiene que ser en los primeros días que usted pagó y que tiene que llevar los aparatos y que no le falte ni un cable ni una clavija y que de una vez lleve el recibo de la luz y el contrato de la factura del refri, y pues si no, no le pueden cancelar. ¿Sí le ha pasado? Porque es la letra chiquita. Y de repente, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que atenernos a la letra chiquita. Cuando leemos Hebreos 11, sabemos que está hablando de la fe y que tenemos que creerle al Señor y que todo es por fe y por medio de la fe. Pero para que usted empiece a hacer crecer esa fe, para que usted empiece a fortalecer esa fe, usted tiene que ser firme en lo que cree. Usted tiene que ser firme en el Señor. Usted tiene que creer, para empezar, que hay un Dios, así nos dice Hebreos 11, y tener fe en ese Dios. Pero ¿cómo voy a tener yo fe si no conozco o si siempre ando fluctuante entre que si voy, que si escucho la palabra, que si hoy no la escucho, que si mañana sí, que si pasado no, que hoy no puedo porque tengo mucho trabajo, que hoy tampoco porque me machuqué un dedo? ¿Y cómo voy a tener fe? Pero si se trata de no congregarme, es que siento paz, ¿verdad? Yo me puse a orar y siento paz. No sé si le ha tocado escuchar eso, ¿verdad? Pero muchas veces esas frases de tengo paz es una paz emocional de algo que usted quiere escuchar. No es una paz que venga de Dios. ¿Y cómo sabemos que no es una paz de Dios? Porque está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. No deje de congregarse, dice la palabra de Dios. ¿Cómo el Señor le va a dar paz? Es que ya el Señor me dijo que yo soy su iglesia y que yo en la casa y tengo paz. No, mentira del diablo, Martín, exacto. Exactamente. Entonces todo el capítulo 10 de Hebreos nos habla obviamente del sacrificio de Cristo que leímos, pero nos habla de ser firmes y permanecer firmes. Porque mire, otra de las cosas por la que mucha gente no llega a la iglesia, y esto se me pasó ahorita que le hablaba de esas cosas que yo leo, también ahí lo llegué yo a leer. Mucha gente no llega a los pies de Cristo porque mucha gente no cree que va a regresar Cristo. Por eso a mí me encanta la parábola esa de que el Señor le reparte a sus siervos una cierta cantidad de talentos de minas y se va de viaje, pero va a regresar a pedir cuentas. Porque así lo enseña el Señor Jesús. Dice, el reino de los cielos se parece a un señor y bla, 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 usted ya lo conoce. Mucha gente no llega a los pies de Cristo porque piensa que no es cierto eso. Y mucha gente que ya está en Cristo no se compromete con el Señor porque piensa que todavía va a tener mucho tiempo para poder hacerlo. Yo lo he visto. Los chavos dicen, no, todavía estoy muy joven. No, ahorita me voy a dedicar a esto, a esto, a esto, a esto. Ya cuando esté más grande a lo mejor. Los jóvenes ya más intermedios dicen, no, yo ahorita estoy dedicado a mi carrera, a mi trabajo. Pues es que también me quiero casar. Bueno, y el Señor, no, al rato. Ya cuando estamos más maduritos,
No, pues es que siempre va a haber un pretexto, vaya. Siempre va a haber un pretexto. No nos queremos comprometer porque nos resulta más atractivo el mundo que lo que ofrece el Señor. Vuelvo a lo que le quería decir. En el capítulo 10, a partir del versículo 32 dice: acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Vuelvo a repetir, acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo, sufriendo junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Ahora, ¿qué es lo que Él ha prometido? Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demora. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Se lo repito. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Dice el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. ¿O sí somos? No somos. ¿Sí somos? No somos. Somos fieles y nuestras almas serán salvadas. ¿Qué nos está diciendo las Escrituras? Que nos mantengamos firmes, fieles, unidos, manifestando el amor, manifestando las obras. Las obras, no las obras, las obras. Tenemos que mantenernos firmes, unidos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Con eso termina el capítulo 10. Dice: nuestras almas serán salvas porque somos los fieles. Y a partir de ahí empieza a hablarnos de la fe. Usted no puede hablarme de fe si usted no es firme. Usted no puede venir a decirme que yo tengo mucha fe si no es capaz de venir a cumplirle al Señor. Si no es capaz de no dejar de congregarse. Si no es capaz de mantenerse firme aun y cuando le esté pasando el tren por encima. Y estoy siendo figurativo con eso, ¿verdad? No quiero que le pase el tren. Pero luego nos pasan situaciones y ahí estamos llorando y quejándonos con Dios, pero no fuimos capaces de ser firmes. ¿Cómo vamos a ser capaces de pedirle al Señor que me rescate si yo no fui capaz de estar con Él cuando estaba yo bien?
Cuando yo verdaderamente podía levantar las manos y gritar y cantar de alegría. ¿Cómo voy a exigirle algo a Dios cuando yo necesite algo si yo no cumplí con Él, no fui fiel, no fui firme? Mucho menos voy a poder andar diciendo yo tengo mucha fe. Así que el reto del día de hoy, la tarea que usted tiene hoy por delante, porque mire, la buena noticia que le quiero dar hoy es que hoy tiene la oportunidad de volver a empezar. Pero no se espere más, porque usted me puede decir, bueno, pues si es la buena noticia, mañana otra vez es igual. No, espéreme. No sabemos hasta cuándo pueda ser esa nueva oportunidad. La buena noticia es que si hasta hoy no ha sido firme, si hasta hoy no ha podido servirle al Señor como el Señor se merece, este es el tiempo de empezar. Este es el tiempo que tiene el Señor para usted, para que hoy tenga ese verdadero cambio de mentalidad, ese verdadero arrepentimiento del que el Señor nos habla en las Escrituras. Que hoy se comprometa verdaderamente con el Señor, que hoy se comprometa verdaderamente a ser garantía para la iglesia y para el pueblo del Señor. Que usted hoy se comprometa con el Señor a no volver a faltar. Que hoy se comprometa verdaderamente a ser fiel, a ser firme. Y mire, y se lo voy a voltear un poquito. Si hay alguien que me está viendo a través de las redes sociales y usted ha sido fiel, usted se ha mantenido firme, usted quiere servirle aún más al Señor y no lo han tomado en cuenta, busque donde lo tomen en cuenta, porque el Señor no lo quiere ahí que esté permanentemente de reserva. El Señor lo quiere a usted trabajando. Si no tiene donde congregarse, si no tiene un lugar, tomen en cuenta, busquen uno. Usted tiene que ser fiel a Dios, no ser fiel a ciertos líderes. También pasa mucho. Hay mucha gente que es más fiel a los líderes que fiel a Dios. Un verdadero líder es aquel que le impulse, que le ayude, usted empiece a servir, a que usted ser esa manifestación del Señor en la tierra. No que lo tenga ahí sentado esperando de reserva durante años. Así que esta es su misión a partir de hoy. Comprométase con el Señor. Comprométase con el Señor. Sea fiel. Manténgase firme, porque usted ha sido rescatado y bañado con la sangre del Cordero. Sus pecados fueron perdonados de una vez y para siempre. Así que yo le invito esta tarde, primero que nada, póngase de pie, y si tiene la necesidad, si nos quiere acompañar, si usted siente ese compromiso con el Señor, de que usted pase aquí al frente para orar por usted.